concubinas del emperador, y cuando digo el emperador de la China. Los emperadores chinos tenían derecho a varias esposas, pero en general se limitaban a 3. A las esposas se sumaban las concubinas. Algunos emperadores tuvieron alrededor de 1000 damas a su disposición. A partir del siglo XV, para poblar el harén del emperador, se emitía un decreto que ordenaba que los oficiales de las provincias presentaran en Pekín, en la capital, una lista de todas las muchachas vírgenes. Estas listas se preparaban a gran velocidad y se las actualizaba con regularidad. Me imagino tachando aquellas que habían abandonado la condición exigida en primer término. Es decir, tenían información meticulosa sobre la genealogía de las jóvenes, las alineaciones astrológicas de su nacimiento, su edad, temperamento, apariencia física y educación. Debían ser selecciones difíciles, ¿no? Calculamos. En los tiempos de la dinastía Manchú, se elegían 60 mujeres manchúes entre una posible población femenina de 1,5 millones. La confección de esta lista de 60 nuevas pobladoras del harem era producto de la corrupción de poderosos que, por conveniencias familiares, dejaban algunas doncellas elegibles fuera de la posibilidad de entrar a la ciudad prohibida. Es decir, que los que se encargaban de las listas metían la uña. No solamente designaban algunas que eran ciertamente bonitas y convenientes, sino que por algún dinero ponían en la lista algunas chicas amigas o que estaban dispuestas al soborno. Pero ni siquiera el pasar con éxito el proceso de selección garantizaba ser objeto del favor imperial. Es decir, el harén era tan vasto, era perfectamente posible ser elevada al rango de concubina y no ser llevada nunca al lecho imperial. Imagínate, el tipo tenía 1000 o 800, 700. Era muy posible que si no tenías suerte, si no te rodaban bien los encontronazos, por ahí pasaras toda la vida sin pasar ni una noche en la catrera imperial. Algunos dirán, bueno, a lo mejor el emperador tenía algunos planes de promoción, conforme al cual por lo menos una vez por semana iba rotando e iba beneficiando a las damas de los arrabales del harem. No lo sé, probablemente no. Los emperadores de la China no tenían el prurito de agradar. El deseo de agradar es siempre plebeyo. Los emperadores ya son emperadores, no tienen ganas de agradarle a nadie. Como las mujeres del emperador no salían nunca de la ciudad prohibida, es decir, del recinto del gobierno, y como el harén estaba atendido solo por eunucos, la vida allí equivalía a una sentencia a la virginidad perpetua. Y si el emperador moría, la costumbre prohibía que sus mujeres se casaran o dejaran los límites del llamado Gran Interior. Vivían para siempre dentro de los muros violetas de sus aposentos. Cuentan que cuando lo que quedó de la corte manchú fue expulsado de la ciudad prohibida en 1924, se descubrió a 3 olvidadas y ancianas concubinas de emperadores que habían muerto mucho tiempo atrás y que seguían viviendo en la oscuridad de sus ruinosos aposentos. Debido a la gran cantidad de concubinas, era obvio que sin influencia, sin alguna cuña, hasta la más hermosa y hábil de las mujeres del emperador languideciera inadvertida hasta que su belleza y su oportunidad de poder dejaran de existir. Siempre entonces las concubinas buscaban algún acomodo, algún personaje que las ayudara a ganar la elección del Hijo del Cielo. Contemos a este respecto una vieja historia. Yuan-ti, emperador de la dinastía Han, tenía un harén tan vasto que designó a un pintor llamado Mao Yanshou para que hiciera pequeños retratos de sus damas
de modo que él pudiera valerse de estos cuadros para elegir a sus compañeras de lecho. Cuentan que la pereza le impedía al emperador trasladarse hasta aquellas habitaciones y someterse a la presentación de todas las damas, que implicaba un riguroso y agudo protocolo. Así que el tipo miraba los retratitos y decía, más esta. Muchas de las concubinas, enteradas del procedimiento electivo del emperador, pagaban de buen grado al artista por el privilegio de ser pintadas de manera halagadora. Le daban unos mangos al pintor y dice, sácame linda. El pintor Mao Yen-shou comenzó por aceptar tímidamente los pagos, ¿no? Y después ya aquello era una corrupción lisa y llana. Sucedió una vez que una de las damas del harén, la hermosa Zhao Chun, se negó a dar al pintor el pago habitual porque confiaba en que su belleza natural bastaría para ganar los favores imperiales. Era muy linda y cuando vino el pintor dice, la voy a sacar, dice, por unos mangos más la favorezco. Ay, dice, yo soy linda, a mí que me importa, sácame como quiero, no agarrar nada. Muy bien. El talento de Mao Yen-shou para realzar la belleza también podía servir al propósito opuesto. Y enojado por la falta de pago, pintó a Zhao Chun del modo más horripilante. Y así la hermosa fue ignorada por el emperador cuando revisaba las figuritas a la noche antes de irse a dormir. En tanto se mojaba incluso el dedo, digo, para mirar las figuritas, el emperador. Poco después sucedió que el gran Khan de los Xiongnu, conocidos en Occidente como los Hunos, el Khan de los Hunos, el Han de los Hunos, hizo una visita oficial a la corte china. En realidad los Xiongnu realizaban incursiones periódicas a China. Cada tanto decía, bueno, vamos a mandarnos acá un saqueo. Y entonces, para tratar de prevenirlas y para hacer los vínculos amistosos con un estado vecino, en realidad los hunos no eran vecinos, eran merodeadores. Pero digo, para todo eso los funcionarios del emperador Yuan Ti consideraban prudente regalar algo valioso al visitante y pensaron en regalarle nada menos que una dama del harén. Esos son regalos, no una caja de alfajor. Por otra parte, adviértase la idea que tanto los chinos como los hunos tenían de las damas. Es decir, ni más ni menos que un objeto de bazar, apto para regalos empresarios. Pero no es ese el asunto central de esta charla. Bueno, vamos a regalarle una dama del harén. Cuando le comunicaron la idea al emperador, Yuan Ti dijo estar de acuerdo, pero eso sí, pidió a sus funcionarios que eligieran una bastante fea, una que no le interesara. Y señaló el retrato de Zhao Chun, que era una de tantas desdeñadas, pero que era justamente aquella a quien el pintor había dibujado horripilante. Cuando se convocó a la dama para ser cedida al Gran Khan, Yuan Ti quedó horrorizado, porque aquella dama era la mujer más hermosa de su harén. Pero bueno, el emperador había dado su palabra y, ocultando su amargura, se vio obligado a entregar a la más hermosa de sus concubinas a su visitante y a ver cómo esta mujer abandonaba su corte para siempre. Y entonces el otro, el Gran Han de los hunos, cuando la vio se entusiasmó y empezó con unos discursos, ¿no?, acerca de la amistad de los pueblos, qué sé yo, y enseguida montó al galope junto con el regalo y se fue. Se fue a disfrutar del regalo. Casi tan pronto, ni bien se fueron los huéspedes, imagínense el emperador, ¿no? Lo llamó al pintor, Mao Yen-shou, y le preguntó, bueno, qué había sucedido. En fin, lo arrastraron al mercado y lo decapitaron en público al pintor, porque descubrieron que aquellos manejos no solo implicaban una corruptela, sino que también implicaban un menoscabo en el placer
que el Hijo del Cielo obtenía de su harén. Claro. Habrá dicho, al final, ¿qué soy yo? Sí. El Hijo del Cielo. ¿El Hijo del Cielo o un gil? Estoy dibujado acá, estoy pintado. Sí, estoy pintado. Bueno, no es por la edad del emperador que digo esto. ¿Qué tiene que ver? De envidioso el pintor. Desde aquel suceso, Yuan-ti fue a buscar él mismo sus compañeras, que es lo que tendría que haber hecho desde el primer día. Claro, elegí las vos. Pero no todos tienen los mismos gustos. Nunca pudo olvidar a la hermosa Chao Chun. Y ninguna, ninguna alcanzó a satisfacerlo en el futuro. Es una linda historia, es una linda historia. Una más de la serie de historias que vienen a dar cuenta de lo inconveniente que resulta fiarse de retratos. Hemos contado muchas veces historias de reyes que mandan a un tipo a retratar a una menina que se enamoran del retrato y después viene la decepción o lo que sea, ¿no? Y pensar que de hace rato vos fuiste para este niato como el sol para la ropa. Pero, ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? Bien, no tiene nada que ver esto. En ausencia de Rolón aprovechamos para no dedicar nada a nadie. Que se arregle el pintor, el eunuco del harén, el que barría, el otro, todo. El emperador. ¿Qué me importa? Hemos elegido en la discoteca el tango cuyo título ilustra el sentir de algunos emperadores por las más humildes de sus concubinas, el desdén. Imagino el dolor de la concubina cada noche, las 1000 asomadas ahí, y venía caminando el tipo ahí, mirando, elogiando por un costado y para otro, y eligiendo siempre a otra. Desdén es el bellísimo tango que canta Carlos Gardel, que probablemente fue compuesto pensando en la suerte que corren las integrantes de un harén de 1000. Ligamos poco. Adelante. Años de soledad para hablar del último emperador de la dinastía Shang. Así que vamos a la China. La dinastía Shang es una de las más antiguas de la China. La anterior es la dinastía Xia, que es un poco conjetural, casi no es una dinastía histórica del todo. Los datos no son fidedignos. Y por la Shang es la primera dinastía que está bastante documentada. Gobernó la China desde el siglo XVI a.C. hasta el XI a.C. El primer emperador de la dinastía Shang, que fue un señor llamado Tang, derrocó al último de los Xias, un tipo que se llamaba Jie. Bueno, y lo primero que dijo Tang cuando derrocó a Jie: tengo mucho miedo, amigos. En chino lo dijo. Temo que este gesto, el de derrocar a otro emperador, era el primero en la historia que lo hacía. Temo que este gesto, repitió, sirva de ejemplo a mis sucesores. Y en realidad tenía razón, porque empezó otra dinastía y finalmente el último emperador de la dinastía, desde luego, que se llamaba Shouxing, también. Y así siguió una tradición de emperadores derrocados que es proverbial. Las crónicas antiguas son muy específicas y a veces curiosamente selectivas respecto de las actividades de los emperadores de aquellos tiempos. Y a cada año los historiadores acostumbraban a atribuirle un hecho por año. En vez de ponerle un número al año, le ponían un hecho. Y
a veces el hecho no era para nada importante. Por ejemplo, en el gobierno de Zhou Xing, emperador de la dinastía Shang, las crónicas dicen lo siguiente: durante el 4º año de su reinado, Zhou Xing realizó una gran cacería. Era el año de la cacería. En el 5º año construyó una torre, el año de la torre. En el 10º año, durante el verano, hizo una excursión de recreo. Era el año de la excursión de recreo. En su 23º año, Zhou Xing encarceló un tipo, el año del tipo. Bien. Pero en uno de esos años sucedió algo muy importante para esta historia. Fue durante el 9º, cuando las tropas atacaron el estado de Yuzhou y Zhou Xing capturó para sí, en esa invasión que hizo de Yuzhou, a la bella Daji, de quien se había enamorado. Capturó a Daji y se casó con ella. Muy bien. El emperador enamorado hizo construir para ella un edificio y con las puertas adornadas con piedras preciosas. Cuentan que el emperador era un hombre inteligente y de extraordinaria fuerza física. También cuentan que, con su elocuencia, disimulaba algunos vicios. Zhou Xing era muy aficionado a la bebida y a la licencia y a los excesos sexuales. Locamente entregado, en compañía de Daji, que parece que era mala, o conviene que sea mala a los efectos de esta presentación aquí en el Colegio Don Bosco de Ramos Mejía. Según historiadores chinos, Daji era extraordinariamente perversa. Notablemente, no notariamente, lujuriosa, y fue ella quien llevó a Zhou Xing y al imperio Shang a la ruina. ¿Cómo me hubiera gustado conocerla, no? Para recreo de Daji se componían los cantos más licenciosos. Por ejemplo, una vieja se subió arriba una camioneta. No solo cantos, sino también danzas sensuales. Y se organizaban las orgías más escandalosas. La corte estaba situada en el de Qi, departamento de Huaihui, y allí fue edificado el palacio de la emperatriz. Estaba rodeado de un extenso parque lleno de animales, y en ese parque reinaba la disipación. Ya se sabe lo disipados que son los animales. En ese parque había un estanque de vino. De los árboles colgaban trozos de carne seca. ¿Qué hace carne seca? Se perseguían desnudos, y en el palacio había 9 salas especiales donde se bebía toda la noche. Allí encontramos la rima con el último de la dinastía anterior, Jie, el último de la dinastía Xia, que según se dice también colgaba carne seca de los árboles y también tenía estanques de vino. Y los estanques eran tan profundos que se podía navegar en ellos. Dicen que 1000 hombres esperaban a oír un redoble de tambores. Gracias. Para ponerse a beber del estanque como bueyes. Pero además de los asuntos relacionados a los placeres, Daji disfrutaba castigando a sus súbditos. En un momento le pareció que los castigos que existían y las ejecuciones muy raras, y resolvió terminar con aquella situación. Y entonces inventó instrumentos de tortura. Uno de ellos, el calorífero o el calentador, consistía en una simple pieza de metal caliente que los castigados tenían que agarrar con la mano. Había incluso un canto licencioso que hablaba de esto. El otro aparato, en un pilar de cobre
cubierto de grasa, y era en verdad como un palo enjabonado, pero horizontal, puesto sobre un abismo en el que había carbón encendido. A esto le llamaban el asau. Entonces hacían pasar a un tipo por el caño hasta que se caía. Y bueno, los cortesanos festejaban aquella caída con toda clase de vítores. El emperador Zhou-Xin, atento a las diversiones eróticas de Daji, accedía a todos sus pedidos. Todo lo que la tipa le pedía, se lo daba. Y entregaba su corazón y decisiones al arbitrio de esta mujer. Entonces, los príncipes de los reinos del imperio empezaron a rebelarse, se enojaron. Entre los estados feudales del imperio estaba el de Zhou, gobernado por Gou Guang, que decidió pelear contra el emperador. Antes de eso, dos Gou Guang habían intentado curar al emperador de su ciega pasión, pero fueron condenados a muerte. El cuerpo de uno de ellos fue incluso descuartizado, guisado y enviado a Gou Guang con la recomendación de acompañar aquel guiso con licor de arroz. Esto enojó a Gou Guang. Efectivamente, cuando uno lee sus dos mejores amigos descuartizados, guisados y acompañados de vino de arroz, se enoja. Entonces Gou Guang, indignado, atacó al emperador, pero fue derrotado y lo mandaron preso. Allí estuvo en Cana mucho tiempo, ¿no? Y durante ese tiempo escribió una de las obras más famosas de la literatura china, nada menos que el I Ching, o libro de las mutaciones, que todos conocen. Sin embargo, yo creo que no fue Gou Guang el que escribió el I Ching, sino Chang, un amigo de Gou Guang, que también fue preso. Y tampoco ni siquiera lo escribió él mismo, sino que ya era un libro muy antiguo antes. Es decir, que todo lo que estamos diciendo es mentira. Lo que sí escribió Chang fueron comentarios al I Ching. Y lo definieron como una pieza más filosófica y literaria. Hay distintas versiones, ¿no? Porque los Zhou, que son los que siguieron a los Shang, cambiaron la historia. Bueno, el caso es que finalmente derrocaron a Zhou-Xin y empezó una nueva dinastía. Gou Guang murió en aquellas luchas. Zhou-Xin se recluyó en su palacio antes, cuando se la vio venir, ¿no? Cuando vio que ya venían a derrocarlo. El emperador, mira, ahí vienen los contrarios a derrocarlo. Bueno, dijo él. Y se recluyó en su palacio, donde ordenó que llevaran sus más valiosas cosas, entre ellas la hermosa Daji. No. Hubo entonces una última orgía, una última reunión de bebidas y amor, y cuando terminó la orgía, el emperador prendió fuego para no caer en manos del enemigo. Y así, Zhou-Xin, su esposa, e incluso algunos participantes de aquella orgía final, murieron quemados. Y de ese modo terminó la dinastía Shang y empezó la Zhou, que duró hasta el año 256 a.C., que es donde comienza la breve pero tremenda dinastía Qing, que es la de Shi Huangdi, aquel que hizo quemar todos los libros. ¿Dedicamos esto a quién? Lo dedicaría a Daji, pero a mí no me gusta Daji, pero es una suerte, ¿no? Si una mujer es muy hermosa y comete con nosotros una traición, una injusticia, un acto de maldad insoportable, el dolor es menor que si el acto fuera perdonable. Para decirlo de otro modo, si me va a abandonar una mujer, prefiero que sea muy mala, porque en ese caso muy pronto dejará de dolerme. Cuando el grado de traición es insoportable, uno deja, sin embargo, de sufrir y ya no quiere que vuelva la tipa. No porque está enojado, es porque la pasión cede, se apaga
ante la malevolencia y la estupidez. Por eso, no tengo yo mucha suerte. Todas las mujeres que me han dejado han sido buenísimas. Y hay otra cosa mucho peor. El estúpido he sido yo. Dediquemos entonces la charla a las chicas que participaron en aquella última orgía, o si ustedes quieren, a todas las muchachas presentes. Cantaremos una canción que fue compuesta especialmente en memoria de Daji y para esta presentación. Muchachita. Hablaremos esta noche de Li Zicheng, el emperador colado. Esta es la historia de un muchacho que allá en la China, a mitad del siglo XVII, fue el líder de una rebelión que terminó con la dinastía Ming. Ahora bien, suele contarse en las pizzerías, en los colegios, en fin, en aquellos lugares donde se difunde la cultura, sí, que a la dinastía Ming, en la historia china, la sucedió inmediatamente la dinastía de los manchúes, aquella tribu del norte de la Manchuria que invadió la China y se adueñó de la ciudad prohibida en 1644. Pero hay un breve momento que se conoce poco. Apenas antes de que llegaran los manchúes, se presentó en la capital un hombre llamado Li Zicheng y consiguió el poder por un ratito. El asunto fue así. Li Zicheng era un buen cazador y un excelente guerrero. Al comienzo de su historia, comenzó como bandolero, como un salteador de caminos, pero poco a poco fue atrayendo a su banda a numerosos insatisfechos con la vida bajo el gobierno de la dinastía Ming. Y de pronto se encontró este hombre a la cabeza de una importante rebelión contra la dinastía gobernante. Li Zicheng fue sumando pequeñas victorias sobre las tropas imperiales. Victorias casuales tal vez. Se presentaba una cuadrilla de soldados imperiales y los vencían. Y seguían. Fue sumando también hombres a sus huestes, ya que empezaron a desertar los soldados de los ejércitos de los Ming. Y las tropas de Li Zicheng crecían a medida que este hombre avanzaba, hasta que se envalentonó y quiso dirigirse a Pekín. Cuentan que empezó a amenazar a la capital. Digo, ahora van a ver, qué sé yo. Y anunció al emperador que el cielo había revocado su mandato. Es una buena forma de decirlo, ¿eh? Y que depondría a la dinastía decadente para sentarse él mismo en el trono del dragón, previamente que se levantara el emperador anterior. Sí. Bien. Es momento de decir que a este muchacho Li Zicheng lo empujaban una serie de predicciones. Cuidado con la influencia de las predicciones en la política china. Li Zicheng había perdido en una batalla el ojo izquierdo por un flechazo. Como había una antigua profecía que afirmaba que los Ming serían conquistados por un hombre con un solo ojo, Li Zicheng aceptó alegremente la herida. Dijo, qué suerte que me han arrancado un ojo. Ahora podré deponer a la dinastía Ming. La misma forma de pensar de los periodistas deportivos. Bien. Un cronista dice que se sacó un ojo él mismo también, se refiere a Li Zicheng, para poder incorporarse a la predicción. Pero había más profecías que ayudaban a Li Zicheng a afianzarse en su gesta. Los historiadores cuentan lo siguiente. En una ocasión en que, siendo joven, salió a cazar con dos amigos, Li Zicheng clavó una flecha en la tierra
y declaró que si aquella noche sobrevenía una nevada y la nieve alcanzaba el nivel del extremo superior de la flecha, lo tomaría como una señal del cielo de que algún día llegaría a ser emperador. Esto lo dijo en voz alta. La nevada cayó y alcanzó la altura de vida, lo cual, naturalmente, convenció a Li Zicheng de que conseguiría su sueño. Es decir, el pensamiento funciona así, ¿no? Sí. Usted va con el equipo no muy bien preparado al Mundial del 86 Sí. y sale campeón del mundo, significa que cada vez que vaya con el equipo no muy bien preparado al Mundial de 1986 saldrá campeón del mundo. Por lo tanto, Argentina es candidato a ser campeón mundial del 86. Claro. Claro, es un pensamiento un poco mágico, ¿no? Sí, así se piensa en el periodismo deportivo. Li Zicheng combinaba superstición con crueldad, lo dicho. Su falta de piedad fue legendaria. Todo noble Ming que atrapaba, cuando lo agarraba, por venía un noble de la dinastía Ming, lo agarraban, te agarramos, y lo mataban, lo decapitaban. Pero esto es peor todavía. No es peor. Li Zicheng bebía su sangre. A mí una vez que me mataron, ¿qué me importa si beben mi sangre o donan mis órganos? Claro. Creo que es peor matarlo. Claro. Pero quizá el extremo más tremendo de su impiedad tuvo lugar cuando avanzó a través de la provincia de Hunan, desde la ciudad de Kaifeng, y encontró resistencia. Enfurecido por la resistencia de esta ciudad, ¿vio cómo es este tipo? Li Zicheng impuso trabajo forzado a los agricultores de la zona circundante para excavar los muros de contención del río Amarillo. Finalmente consiguió que el río desbordara y provocó un desastre. 100.000 habitantes de Kaifeng perdieron la vida en la inundación y la ciudad fue tomada. Eso para que vean lo cruel que era este tal Li Zicheng. Enseguida condujo a sus hombres a Shanxi, la antigua ciudad de Xi'an. Allí, vestido con las túnicas de dragón imperiales que se había conseguido en el asombro de caseros, proclamó la inauguración de la dinastía del Gran Obediente. Así se llamaba el Gran Obediente. Atención, en Pekín, la noticia de la nueva dinastía rival fue recibida con desesperación y miedo en el pueblo. Dice, un tipo está cerca, se ha hecho dueño de la ciudad de Xi'an, etc. Pero no conmovió a los Ming, a los macanudos, a los nobles, al mismo emperador, porque creían fervientemente en otra profecía. Se decía que el primer emperador Ming, llamado Chu Yuanchang, había predicho que la dinastía caería con la llegada de 8 banderas del norte. Los hombres de Li Zicheng no llegaban del norte, ni llevaban como estandarte 8 banderas, por lo que no había por qué preocuparse por el mundial. Sobre esa creencia, el enemigo que había que tomar en serio eran los manchúes, que efectivamente andaban por ahí con 8 banderas y venían del norte, como era inevitable, siendo que eran manchúes. Los funcionarios del imperio pensaban entonces que la rebelión de Li Zicheng no podía molestar mucho. Digamos que Li Zicheng avanzaba confiado en sus profecías y los Ming esperaban confiados en las propias. Y sí, cada uno estaban los más panchos todos porque cada uno creía en su profecía. Un mes más tarde, las tropas de Li Zicheng estaban ante las puertas de la capital. ¿Quién es? Pereira. Uno tras otro, los puntos fuertes de la ciudad fueron cayendo. Pero ni aún enfrentada al desastre, la corte se libraba de la creencia en la invulnerabilidad Ming.
Todos decían, nah. ¿Así lo decían? Sí. Tanto era así que el día en que cayó la primera puerta de la ciudad, apenas a 5 kilómetros de la ciudad prohibida, el centro de Pekín, un eunuco entretenía al emperador Chun-Chen. ¿De qué modo? No me lo puedo imaginar. Sí. Y a sus funcionarios con un espectáculo teatral. Ah. ¿De qué modo te va a entretener Claro. un eunuco? El emperador reaccionó cuando las tropas de Li Zichen alcanzaron el recinto de muros púrpura del gran interior. Es decir, Ya estaban en ahí. la pieza de al lado. Al darse cuenta de lo desesperado de su situación, el emperador intentó enviar a sus 2 hijos a un lugar seguro. Che, dice, váyanse a un lugar seguro. Sí. Y los vistió con ropas harapientas. Sí. Ahí no. Bien. Disfrazados de pordioseros, los muchachos desaparecieron de la ciudad. Cuentan que el emperador se emborrachó, ya que estaba, y entusiasmado por el alcohol, reunió a sus concubinas Sí. y dijo, todo ha terminado. Es hora de morir. Es hora de morir. Por favor. Su concubina mayor, la dama Zhuang, presa de pánico, Sí. ¡ay!, Y sí. intentó huir, pero el emperador la mató con su espada. Dice, hora de morir. La emperatriz consorte era más fuerte. Pudo retirarse al Palacio de la Serenidad Femenina. ¿Qué tal? Sí, es una peluquería. Pase nomás. Donde se ahorcó. No. En total se suicidaron unas 200 mujeres del emperador. Me imagino qué clase de marido sería. Solo quedó vivo el eunuco hasta ahora. Entreteniéndolo. Sí. Al alba, algún servidor leal recordó la rutina del palacio e hizo sonar la campana para la audiencia matutina. ¡Talán, talán! ¡Audiencia matutina! En tiempos más felices, el emperador solía recibir homenajes e informes de sus alcahuetes. No acudió nadie. La mayoría de los sirvientes del palacio habían rajado. Señor. Frenético y trastornado, el emperador se quitó la toga. ¿Qué tal? No la troga, que no es nada. La toga creo que tampoco es nada, pero se la quitó. Se puso una túnica corta con un dragón bordado Ay. que le había regalado el eunuco. Te queda pintada. Por favor. Y con el pie derecho calzado y el otro no, se abrió paso a través de la puerta de la divina destreza militar al grito de ¡ay! Luego se subió a lo alto de la colina del Carbón y allí se ahorcó antes de que los hombres de Li Zichen lo encontraran. Como exigía la costumbre, su última acción fue la de dejar un mensaje de despedida. Sí. A falta de materiales para escribir, lo redactó en la solapa de su túnica. Sí. Y dice así: yo, débil y de poca virtud, he ofendido al cielo. Los rebeldes han tomado mi capital. Avergonzado de enfrentar a mis antepasados, muero. Habiéndome quitado el gorro imperial y con el cabello despeinado, rodeándome la cara. ¿De eso está escrito? Sí, así. Sí, puedo verlo. Firmado el emperador. Bueno, ¿quién llegó? Li Zichen. Se agarró el trono del dragón y el antiguo bandolero fue proclamado emperador de todos bajo el cielo. Su profecía se había cumplido. Pero, oh detalle, solo fue emperador por unos días. El jefe de los manchúes, Dorgon, ¿qué tal? Sí. Avanzó detrás de Li Zichen y puso sitio al efímero imperio del gran obediente. Es decir, Li Venían atrás Zichen de- sitió a los Ming,
Claro. Ocupó su lugar y ¿quién cayó atrás? El de los manchúes. Y hubo un general que lo ayudó a este hombre de los manchúes. Se llamaba Wu San-kwei, un general Ming, que estaba lejos de la ciudad, que no había podido defenderla ni siquiera contra Li Zicheng. El jefe de los manchúes había tentado a este general Wu San-kwei, ofreciéndole el rango de príncipe feudal si participaba de la invasión. Y el general Wu San-kwei dijo, más sí. Que se conoce en China como el famoso masismo. Sí. Así, los manchúes, con la ayuda de un viejo general Ming, tomaron la ciudad prohibida. ¿Cuánto duró el imperio de Li Zicheng? 2 meses. Miró melancólicamente un reloj al ver la inminencia de su caída y dijo algo así como que la duración de su reinado se medía más bien con clepsidras que con calendarios. Esas fueron, no sus últimas palabras, pero las antepenúltimas por lo menos. Y huyó con la mayor cantidad de riquezas que pudo llevarse, eso sí. Se dirigió hacia el sur y bueno, aunque fue perseguido, nadie consiguió alcanzarlo y se perdió su rastro para siempre, y ahí se quedaron tan frescos los manchúes, que fueron los únicos que no tenían ninguna profecía, pero tenían más tropas. Esa es la historia que quería contarles de esta transición entre los Ming y los manchú, que fue con un pequeño intervalo de este muchacho Li Zicheng, aquel que miraba el reloj, aquel que podríamos decir fue el que atrasó el reloj para que sus momentos de reinado se prolongaran un poco más. Y el que atrasó el reloj es el tema que se ha compuesto en homenaje a Li Zicheng y que canta ahora mismo Carlos Gardel. Vamos a ubicarnos en China en el siglo XIV y contaremos la historia de un emperador que se llamaba Su Di y que nació en el año 1360. Pero si bien se mira la historia, sucedió también en el siglo XV. Así que bueno, digo para que no digan ¿cómo? Cuando yo diga que algo pasó en 1408, me van a decir, ese es el siglo XV, y van a llamar por teléfono. Bueno, el caso es que este muchacho, Su Di, era el hijo de Hongwu, el primer emperador de la dinastía Ming. La dinastía Ming, recordemos, fue la que expulsó a los mongoles de China. Los mongoles, Genghis Khan. Después, cuando llegó Marco Polo, ya estaba el nieto de Genghis Khan en la China. Y Marco Polo medio ni se dio cuenta que no eran los chinos, sino los mongoles, con Kublai Khan. La ascensión de Su Di al trono imperial fue un lío, la verdad, que me da ganas de no contarlo. Es que los hijos del primer emperador Ming, Hongwu, eran 26 hijos, imagínense, se murió el viejo, empezaron todos a pelearse, no, que voy a ser yo el emperador, ¿qué te pensás? En fin, todas esas cosas. Creo que pasan. le corresponde al mayor. Claro, eso es lo que decía el mayor. Bueno, Claro. Pero todo lo demás no. Bueno, cuando Hongwu murió, muchos no querían que Su Di fuera emperador. Y le mandaron asesino, Y si lo matamos no va a poder ser emperador este muchacho. El príncipe Su Di abandonó su residencia y para que no lo mataran los asesinos, se convirtió en un vagabundo, se disfrazó. Dormía en las zanjas, sí. donde no había zanjas, las cavaba él mismo y se ponía a dormir allí. Cuentan que fingió locura también. Se mostraba sucio y desalineado
irreconocible como príncipe de la línea imperial. Entonces los esbirros que venían a matarlo ignoraron aquel vagabundo aparentemente inofensivo. Poco después, Sudi se volvió contra sus perseguidores. Ayudado por su guardia personal de eunucos. Sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Sudi agrupó en secreto sus fuerzas para luchar contra quienes habían tratado de matarlo. Dice la crónica: reunió 800 hombres en un parque que previamente había sido amueblado con gansos, para que con sus graznidos amortiguaran el rechinar de las armas y armaduras. Claro, imagínense. Sí, pero ¿cuántos gansos necesita? Muchos gansos. Sí, señor, Prácticamente cada armadura, Sí. 10 gansos. ¿10 por armadura? Sí. 10 gansos, man. Empezó una lucha y al final ganó él, ¿no? Para hacerla corta, cuando Sudi apareció ante los muros de Nankín, que era la capital en aquel entonces, los eunucos le abrieron las puertas de la ciudad. Sudi se apoderó del trono del dragón y se proclamó emperador. Dice, ¿saben quién es el emperador? Papito. Papúa. En el año 1402. ¿Cómo? Ese es el siglo XV. Sí, siglo XV. Bueno, los principales aliados de Sudi fueron los eunucos. Sí. La mayoría eran mongoles derrotados algunos años antes. Creo que en 1368 fueron expulsados los mongoles y sobrevino la dinastía Ming. Tras la derrota ante los Ming, miles de jóvenes mongoles sufrieron la amputación de sus partes viriles. Discúlpeme que se lo diga de este modo. ¿Completamente? No lo sé. Los que vivieron fueron reclutados en los ejércitos imperiales o convertidos en sirvientes o criados. Curiosamente, eran extremadamente leales a los que habían autorizado su mutilación. Solamente a los eunucos se les permitía ejercer de sirvientes personales del emperador y custodiar a las mujeres de la familia y los aposentos ocupados por sus concubinas. Aquellos lugares se llamaban el Gran Interior. Si los aposentos privados, ahí no entraba nadie, salvo eunucos. Entonces sí, bien. Los emperadores, quise decir, y no lo logré, mantenían a miles de concubinas, miles es mucho, ¿no? Sí. Con el fin de asegurarse descendientes varones en una época en la que la mortalidad infantil era elevada. La ausencia de varones potentes en aquellas áreas aseguraba que no hubiera dudas. Cualquier niño nacido en las concubinas podía ser únicamente hijo del emperador, para no tener problema. Sabemos que estaba prohibido mirar al emperador de frente. ¿De frente? No lo podías mirar, no. Incluso los funcionarios de alto rango bajaban la vista en su presencia y cuando el emperador paseaba por la calle, se alzaban mamparas para protegerlo de la mirada pública, para que no lo secaran, me imagino yo. Porque hay muchos que tienen la mirada fuerte. No, pero porque, ¿qué? no sé. Te resecan. Solo los eunucos podían compartir su mirada. Sudi abandonó Nankín y se estableció en la antigua capital mongola, Tatú, a la que rebautizó como Pekín. No me acuerdo cómo le llamaba Marco Polo a Pekín. Sabulán, creo, algo así. Y esta Tatú, en realidad, no era Pekín, sino una especie de ciudad adyacente que habían construido cruzando un cierto río, porque los mongoles estaban de este lado, en Pekín, y Tatú fue la ciudad con una especie de arrabal que habitaban los chinos solamente. Y después fue rebautizada con el nombre de Pekín, pero ya medio lo tenía Pekín.
Como reconocimiento a sus servicios al emperador, el personaje más poderoso de todos fue el gran eunuco Zheng-He. En los pliegues de su capa de seda blanca llevaba un pequeño cofrecito adornado con joyas que contenía los restos de sus partes castradas. Ya me imagino. Señor. Resecas. Bueno, sí. Me imagino que no las hidrataría. Su Di llevó la corte a Pekín, custodiada por un ejército de 500.000 de soldados, ¿no? Demolió el recinto real que habían construido los mongoles y lo reemplazó. Y empezó a construir la ciudad prohibida, la hoy llamada ciudad prohibida. Una ciudad amurallada que habría de rodear los nuevos edificios. Se construyó a una escala impresionante, ¿no? Su Di quiso construir la ciudad más grande del mundo para deslumbrar a su pueblo e intimidar a sus enemigos. ¿Qué pasa? Sun Di andaba preocupado y trataba de mostrar que los dioses de algún modo habían legitimado su ascensión al trono, porque en China se creía que había una relación entre la legitimidad del emperador y los accidentes, los incidentes naturales o meteorológicos que eran causados por los dioses. Si los dioses te mandaban un rayo, un trueno, un terremoto, o el gobernador o ¿cómo se llama? El emperador vivía en un lugar muy austero, se consideraba que los dioses le habían negado su favor. Claro. Y eso quería decir algo. Claro. No le puedo decir qué. No, bueno, sí, pero una mala algo señal. Malo. Una mala señal. Entonces, para fortalecer su imagen, Su Di festejó la llegada de un Qilin. El Qilin era un animal de la mitología china, del que se decía que tenía el cuerpo de un bisonte, el rabo de un buey, la frente de un lobo, las pezuñas de un caballo y un cuerno carnoso, ¿no? Y era considerado como un animal celestial. Y por ahí apareció. Todos decían que la llegada de un Qilin constituía un signo de aprobación celestial. Bueno, claro, un mensaje. Parece que apareció un Qilin. Igual, para decepción nuestra, debemos informar que aquel Qilin era una jirafa. Ah, claro. Una jirafa cualquiera que fue capturado en África y disfrazada por el eunuco Zheng-He, el del cofrecito. Pero igual sirvió, porque nadie había visto una jirafa. Pero le habrá pegado un cuerno. Para que ni se hubiera molestado en disfrazarla. Claro, ya la jirafa. ¿Quién conocía una parece jirafa? Un Qilin. Sí. Ahí en China. Y bueno, la ciudad prohibida que empezó a construir este muchacho es todavía el mayor complejo palaciego del mundo. Cubre 72 hectáreas, ¿no? 72 manzanas. La construcción duró 15 años y requirió la participación de más de 1 millón de trabajadores. Los primeros edificios que encargó el emperador fueron los del gran complejo ceremonial, el Templo del Cielo, en el centro de la nueva ciudad. El tipo quería quedar bien con los dioses, ¿no? También mandó construir un observatorio. Su Di tenía un interés personal en la astronomía. En el primer año de su reinado, Su Di restauró la práctica nocturna de registrar las estrellas. Sus astrónomos cartografiaron unas 1.400. Por las noches, en su corte podía verse a centenares de funcionarios recostados en el piso, observando el cielo y haciendo anotaciones. No había telescopios. Claro. Qué difícil así. Así no se puede laburar. Bueno, sí, igual Si 1.400. si no se apoya la ciencia, ¿dónde vamos a parar? El traslado de la capital de Nankín a Pekín obligó a desplazarse al norte a 10.000 familias con el fin de aumentar la población de Pekín. Bueno, no era que había 500.000 de soldados. Y claro, ¿para qué están? ¿Para qué están? Alimentar a los primeros trabajadores fue una tarea difícil. En ningún lugar cercano había la cantidad de cereal suficiente
para hacer el Marroco, ¿no? Se garantizaron bonificaciones tributarias para cualquiera que cultivara cereales en los alrededores de la ciudad. Ese es el valor que tiene el impuesto, que sirve no solo para llenar las arcas del Estado, sino también para hacer política. Claro. Es decir, si vos le das una bonificación a uno para que haga algo que le conviene al Estado, el tipo lo va a hacer. ¿Qué puede hacer un Estado que quiere que planten trigo? ¿Obligarlos con la policía que planten? No. Beneficiarlo con un subsidio, un descuento. Que sea. Bueno, el caso es que esta medida igual fue insuficiente y el emperador decidió que había que reparar y ampliar el Gran Canal para que permitiera transportar cargamentos de cereales hacia el norte. El Gran Canal era una obra que ya a esas alturas tenía más de 1000 años. Y llegó Marco Polo y él pensó que era una obra de la actualidad china. Porque lo vio, ¿cómo? Gran Canal, empezó a describirlo. Nunca se le ocurrió que ya hacían 1000 años que estaba el Gran Canal. Bueno, empezaron con la ciudad prohibida. Casi todas las construcciones eran de madera, se talaron cientos de miles de hectáreas de bosque. Toda la región de Annam, que es la parte septentrional del actual Vietnam, fueron despojados de árboles, no quedó ni uno. El 2 de febrero de 1421, el día de Año Nuevo Chino, se inauguró la nueva capital. Usted vio cómo es el Año Nuevo Chino, cae cualquier día. No cae cualquier día, señor. Está todo bien. Pero con los es lo que sí es cierto que es otro día distinto al nuestro. Bueno, se exigió a los enviados de todos los jefes de Estado que habían acudido que se postraran a los pies de Zhu Di hasta tocar el suelo con la frente. Sí, pero hay imagínense que viene, qué sé yo, algún jefe de Estado, Trump, Sí. y le dice, no, se tiene que prosternar, No de ideas. Pero agacharse hasta que toque los dedos, hay que la estar cabeza en con la estado frente. físico. Y parece que se presentó el hijo del viejo Tamerlán, el viejo jefe de los mongoles, y se postró ante Zhu Di, y el tipo le dijo, no es suficiente, no lo hizo bien, tiene que tocar el suelo con la frente. Señor. La segunda vez lo hizo, tampoco. Y la tercera vez que no está bien. ¿Todo para qué? Para fastidiar. Sí. Porque a los mongoles lo tenían montados entre ceja y ceja. Bien. También, además de la ciudad prohibida, Zhu Di designó a 2 antiguos consejeros, Yao Guangxiao y Liu Qi, asistidos por 2000 eruditos, para que se hiciera cargo de un proyecto, preservar todo el saber conocido. Se trataba de la famosa enciclopedia, se llama Zhongle, creo, algo así, Zhongle. No me acuerdo ahora, ¿no? Acá no lo dice en este informe. Pero el resultado fueron 11.095 libros que salieron de aquella recopilación. 40 metros cúbicos tenía la enciclopedia. Bueno, llega la inauguración oficial de la ciudad prohibida. Hay un suntuoso banquete con todos los jefes de Estado que habían invitado, qué sé yo. Dice la crónica, el viaje al paraíso intelectual de Pekín ofrecía también a los enviados extranjeros numerosas delicias terrenales. Transportados en el suntuoso confort de barcos gigantescos, consumían los manjares y vinos más refinados y se deleitaban con las concubinas, cuyo único papel consistía en complacer a aquellos dignatarios extranjeros. Bueno, Conversación. sí. Durante un mes entero se obsequió a los gobernantes que habían acudido a Pekín la más ostentosa hospitalidad imperial. Finalmente, marzo de 1421, se organizó una gran ceremonia que era de despedida. Se van los visitantes. Muy bien, fíjese.
La noche del 9 de mayo de 1421 estalló una tormenta sobre la ciudad prohibida. Esa noche, dice la crónica, cayó un relámpago en lo alto del palacio y se inició un incendio. Parecía como si dentro se hubieran encendido 100.000 antorchas cargadas de aceite. ¿Cómo va a haber una antorcha cargada de aceite? ¿Dónde compras las metáforas? No, pero... Empapadas. Sí, claro. Lo que será, porque Pero no son el vueltas. caso es Pero el que, detalle del aceite está de más. espérese, la devastación fue total. Sí, aparte Se como... quemó, era de madera, se quemó toda. Claro. Escúcheme, se quemó toda. Y eso Leo tomado la como- crónica. Por favor. La bola de fuego, discúlpeme, bueno. parecían recorrer la propia vía imperial a lo largo del eje de la ciudad prohibida, destruyendo todo. Incluso el trono del emperador quedó reducido a ceniza. En el incendio murió la concubina favorita del emperador. Su Di estaba tan trastornado que cayó enfermo debido a su aflicción. A los caballos privados, porque había caballos públicos y privados. No, a los caballos de la mujer fallecida se los dejó pasear libremente, porque hay que decir que se los solía enterrar con el dueño a los caballos. Y el tipo dijera, no, que queden ahí. Se habían despejado o despojado inmensas zonas de árboles para construir enormes salas. Decenas de miles de artesanos habían trabajado durante años en los fabulosos aposentos. Se habían invertido enormes sumas de dinero en mármol y jade. Ay. Se había reconstruido el Gran Canal, como yo ya le dije, con el fin de transportar los cereales. Se había consumido el tesoro público hasta tal punto que los campesinos se habían visto obligados a comer pasto. Me parece... ¡Mozo! Señor. Y todo ese trabajo, sufrimiento y sacrificio solo había producido una alfombra de cenizas. Como he dicho recién, los emperadores chinos creían que gobernaban por mandato del cielo. El modo en que cayó el rayo y la gravedad del incendio que le siguió difícilmente podrían haber resultado más ominosos para su bien. Un acontecimiento así, imagínense, Directamente se tenía solo que- podía señalar la exigencia de los dioses de un cambio de emperador. Se tenía que ir Él tenía al otro que día. ir. Ya está, Se señor. tenía que ir, ya está. Su Di se dio todo el poder a su hijo, Sugaozi. Y aparentemente abandonado por el cielo, este muchacho humillado, enfermo y trastornado, el viejo emperador, ¿no? Su Di, perdió también el control de todo. Y el 12 de agosto de 1424 murió. 64 años tenía. Algunas de las ollas del ejército se fundieron con el fin de fabricarle un ataúd y llevarlo de nuevo a lo que quedaba de la ciudad prohibida. Ahora, muy bien. La ciudad prohibida se reconstruyó. Muy bien. Se reconstruyó del todo y hoy todavía podemos verla, ¿no? Junto a su Di se enterraron vivas a 16 concubinas. ¿Vivas? El papel de la mujer, imagínense, ¿no? ¡Vivas! Vivas. Sí. Así se la gastaban aquellos tipos, Dios mío. Luego se selló su tumba, quiero decir, la cerraron herméticamente. El 7 de septiembre de 1424, el hijo de su Di, Sugaozi, accedió definitivamente al trono del dragón y empezó la lenta reconstrucción de la ciudad prohibida, pero eso ya es otra historia. Una cosa me llamó especialmente la atención y es la enciclopedia preparada por aquellos 2000 eruditos. Sí. Estoy trabajando, Interesante. si me permite, Sí, sí. trabajando con un cuento acerca de la preparación de esa enciclopedia. Ya lo terminé. Ah, bueno, entonces bueno, sí. bueno. Copié todo lo que... No, bueno, sí, señor. ¿Y con qué podemos ilustrar, con qué tema musical podemos ilustrar esta charla? Vamos a escuchar
un tema clásico de la música popular norteamericana, que es Tiempo Tormentoso, Muy bien. que es en alusión a la tormenta que se desató aquella noche y que causó la destrucción total de la antigua ciudad prohibida. Bueno, no sé si el compositor... Vamos a escuchar entonces a Frank Sinatra, que ustedes cuestionan que esa canción fue compuesta por Bueno, él. sí, habría podría que ser, ver, hay es que raro ver. Frank Sinatra con la China, no hay mucha hay que ver. vinculación. Bueno, todos sabemos lo que era Frank Sinatra. Bueno, sí, será. Vamos a escuchar entonces. Y para todos los perros que están escuchando, un tema en la China. En realidad en el Oriente. Vamos a hablar de los jesuitas. De los jesuitas, hemos hablado muchas veces, de los jesuitas en la China, en el Japón, en Vietnam, Lo que les costó. en Birmania. Bueno, el aspecto central de aquellas charlas tenía que ver con el despliegue tecnológico y de sabiduría científica de los jesuitas, que llevaban todo ese conocimiento al Oriente para seducir a los poderosos e imponer su fe. Hemos hablado alguna vez de Matteo Ricci. Matteo Ricci en chino se dice Li Matem. Ajá, mira vos. Bueno. Si usted se llama Matteo Ricci, me va a hacer una clase de chino acá. A ver, bueno, a ver. Primera clase de chino. Sí. El chino es un idioma muy fácil. Matteo Ricci se dice Li Matem y así por el estilo. Eso no es una toda la clase. palabra. Empieza por algo Bueno, particular. Li Matem fue a la corte de los Ming, aquella dinastía que fabricaba cerámicas Sí, pero... para que luego fueran rotas en las películas de James No, Bond. pero Sí. además la cantidad de cosas que... Bueno, y les llevaba, por ejemplo, relojes, Matteo Ricci. Otro del que hablamos es Adam Schall, que se encargó de corregir un calendario celeste que habían preparado los ministros del emperador de la China y que funcionaba mal y predecía de un modo inexacto los eclipses. Scholl corrigió y Andaba perfecto. andaba perfecto. Y decía un eclipse tal día, ¡pum! Otros jesuitas construyeron fuentes mecánicas, en fin, aparatos. Pero los jesuitas encontraron en Oriente un problema que los opuso a la propia Roma, al Vaticano. Vamos a ver lo que pasó. Llegan a China estos jesuitas y creyeron esencial trabajar a través de la corte imperial. No es que se ponían en la esquina, no. Iban y trataban de hacerse amigos del emperador, qué sé yo. Pero este criterio, digamos, implicaba una confrontación con una de las civilizaciones más antiguas, más arrogantes, incluso menos adaptables del mundo, con una estructura cuya filosofía moral estaba saturada de conceptos muy poderosos, y la única manera de evitar una confrontación era una alianza. Había que hacer una alianza con los chinos. Y en esa alianza el cristianismo tenía que representar el papel de un socio menor. No ibas a venir a vos 4 jesuitas y decir, bueno, acá nosotros somos los que cortamos el bacalao. No. La política imperial china aceptaba únicamente tributarios sometidos. Y entonces los jesuitas intentaron adoptar esa estrategia. La táctica de Matteo Ricci fue suplicar. Cuando se presentó en la corte china dijo, deseo vivir como uno de los súbditos de su majestad, con la esperanza de que a cambio prestaré algún pequeño servicio. Eso le dijo Matteo Ricci al emperador. Y los jesuitas tenían entonces que aceptar que la clase gobernante los considerara alumnos, no maestros. Y por lo menos al principio la única forma tolerable de instrucción que los chinos aceptaban
tenían que ver con los asuntos prácticos más que con el mundo de las ideas o la filosofía. Y aunque se había conseguido convertir a unos cuantos muchachos, lo importante era que no habían conseguido que ningún chino se hiciera sacerdote cristiano. No había sacerdotes chinos. Bueno, entonces se presentaba el problema de la formación de un clero nativo. Y Roma no permitía a los jesuitas consagrar sacerdotes locales. No, muchachos, vayan si quieren, pero sacerdotes chinos no queremos. Y entonces no había perspectiva, ¿no?, de una conversión en masa. Bueno, además los jesuitas señalaban otro conflicto. No podía producirse una conversión importante hasta que el cristianismo no se adaptara a una gama completa de premisas chinas. Tenías que transigir con algunas costumbres de los chinos. Entonces Ricci intentó una adaptación. Y ahí sí, los que vinieron a enfrentarlo ya no fueron los chinos, sino el Vaticano. ¿Más qué adaptación ni qué adaptación?, le dijeron en Roma. Ricci dijo que se precisaba una revisión integral de la doctrina romana. El supuesto cristiano en boga por esos tiempos y aceptado por todos, decía en el Occidente que el mundo había comenzado en el año 4004 a.C. Y eso no tenía nada que ver con la cronología china, que era otra. Así que no podías predicar eso, tenía que cambiar el discurso. Y digamos que Ricci elaboró entonces un sistema elemental en el que incorporó algunos matices chinos con ciertas referencias a Dios. La palabra misa, por ejemplo, usó la misma palabra que solía utilizarse en China para la ceremonia de los antepasados. Y esto es una misa, y era una ceremonia de los antepasados. Borró el latín de la liturgia y se utilizaron los dialectos locales. Perfecto. Bueno, y cosa terrible, eludieron la cruz, que más bien espantaba a los posibles conversos. ¿Y qué hicieron? Bueno, sacaron. Y claro, cuando se dieron cuenta, los de Roma elevaron una queja y dice, no puede ser. Los dominicos y los franciscanos mandaron una queja al Papa que decía, no puede ser. Decía, Bueno, no puede ser. Firmado los dominicos. Se explayaba en los argumentos. Entonces las autoridades de Roma dijeron, déjense de bromar. Muy bien. Firmado las autoridades de Claro, Roma. sí. Eran de... Le ordenaron que el latín fuera restablecido como el requerimiento universal de la fe cristiana, condenaron el pensamiento asiático como práctica supersticiosa, pero no, ahí no empezó a no caminar. No, claro, ya está. En la India les pasó algo parecido. Los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores, saben que en India hay castas de las que no se puede salir, la superior es la de los brahmanes y la ínfima la de los sudras o intocables, ¿no? Entonces los jesuitas pensaron que el único modo de conquistar a las castas superiores era también a través de un sincretismo, es decir, esta mezcla entre ambas culturas. Pero otra vez aparecieron los del Vaticano. En la India meridional, el jesuita Roberto Di Nobili, era un jesuita que jugaba al básquet. No, señor. Por favor. Ginóbili es... Insistió ante las autoridades religiosas de la India que él no era un parangui europeo de casta inferior y consiguió incorporarse al rango más elevado como brahman. Aceptó el vestido y la dieta de los brahmanes, se afeitó el marote y compuso poemas cristianos bajo la forma de himnos védicos, como el Rig Veda. Bueno, y Di Nobili reconcilió la doctrina cristiana con el saber hindú. Permitió que sus conversos de elevada casta usaran
el cordel sagrado del hinduismo, que respetaran ciertas festividades de aquella religión. Y en medio de todas estas actividades que eran ajenas al cristianismo, Di Nobili administraba la hostia y salmodiaba, incluso con frases de los Vedas. Fue denunciado a Roma. Sí, claro. En 1618 lo convocaron a un tribunal y el tipo tuvo la mala idea de ir con una túnica brahman. Pero aunque no lo condenaron, le impidieron seguir con esa campaña. Así que la expedición de los jesuitas a la India fue un completo desastre. Tengo aquí los números. A ver. En todos los años que duró, convirtieron a 26 personas. Con todos los que hay en la India, o sea, nada. Muy poco. Alejado el peligro de aquel cristianismo asiático, desde Roma se ofreció más tarde en la India el cristianismo europeo llevado por otra orden, no este Di Nobili, otro. Pero este fue peor. ¿Sabe cuántos convirtió? ¿Cuántos? 0. No convirtió a nadie. Y bueno, acerca de por qué fracasó el cristianismo en algunos lugares del Oriente, así como triunfó tan estruendosamente en América, a veces demasiado estruendosamente. Lo que pasa es que el triunfo del cristianismo en América está ligado al poder político, al sometimiento. Pero acá viene una cosa, enseguida pensamos, qué tonto lo de Roma. Si hubieran sido más abiertos, hubieran podido convertir a 1.000 millones de chinos, claro, que hoy en día irían a todas las procesiones. Pero, qué sé yo, a lo mejor tenían razón los del Vaticano, ¿no? Recordemos a Sábato. Sábato dijo una vez, les cuento a un amigo, le cuento a un amigo la teoría de la relatividad. Y mi amigo dice, no entiendo. Entonces la cuento, pero un poco más sencilla. Sí. Mi amigo dice, sigo sin entender. Y entonces empiezo a hablarle de trenes que van para un lado y para otro. Y el tipo ya algo agarra. Después se lo hago más sencillo hasta que el tipo dice, ahora ya entendí. Bueno, sí, dice Sábato, pero ahora ya no es la teoría de la relatividad. Claro. Y lo mismo pasaría con el cristianismo. Claro, iban deformando tanto la... Claro, para que se hicieran cristianos tenías que venderle el budismo. Claro. Sí. Bueno, y pasa con el rock and roll también. En un tiempo pasaba con el tango. La gente creía que el tango era una fe que había que predicar, ¿no? Entonces trataban de inducir a los jóvenes, como los mormones, ¿no? Sí. De casa en casa, a que escucharan tangos. Y en vez de tratar de hacer buenos tangos, trataban de convencer a los jóvenes que el tango era lo mismo que el rock and roll. Empezaron a llamarle fusión, ¿se acuerda? Sí, claro. Entonces venía un bandoneonista y tocaba con un conjunto de rock. Sí. El otro iba y cantaba y cada vez fusionaban hasta que el pibe decía, dice, eso me gusta. Sí, te gusta, pero es popotito. Claro, no es tango, claro. Bueno, dedicamos esta charla a Matteo Ricci, también llamado Lima Tem, y a Di Nobili, un jesuita de la NBA. No. Sí. Y finalmente, además, el Vaticano tuvo su papa jesuita. Finalmente Finalmente el que ¿no? está hoy, ¿no? Dice, sin embargo, los jesuitas tenían un arma que yo insisto era extraordinaria, que es la inteligencia. Más allá de la estrategia que después podamos desarrollar. Y quiero, para terminar, recordar que los jesuitas solían llamar la atención con autómatas, Sí, me acuerdo. máquinas ingeniosas, juguetes, como por ejemplo gallinas de metal que ponían huevos, patos criollos de madera que a cada paso emitían excrementos de azúcar, Qué lindo. o si no, carritos, instrumentos que tocaban solos, o quizá alguna rueda mágica. Arranco algún día como hoy, y ella que siempre se va. Una foto de los Rolling Stones
los escucho y no me puse a llorar. Los días en cualquier lugar, perdido en una inmensa ciudad, en una rueda mágica. El ángel de la soledad protege, lava y cura este mal que no me abandonará. Nuestra vida es un lecho de cristal y esta vida está hecha de cristal. Nuestra vida es un lecho de cristal para los dos. Recuerdo un día como hoy, me fui. Vamos a hablar un poco de la China imperial del siglo XIII, que es lo que nos interesa a nosotros, no porque no nos interese asegurar la vejez, no porque creemos que este es el camino nuestro para que no sucedan calamidades. En China existía una concepción ideal de la familia. Por ejemplo, todas las generaciones con vida de una familia, Rolón, vivían en una misma aldea, cuando no bajo el mismo techo. Así, abuelos, padres, hijos, criados, niños, primos, tíos, sirvientes, formaban enormes unidades restringidas. A simple vista, este tipo de organización familiar puede parecer un caos, ¿no? Además, un caos y un infierno, imagínense. Su cuñado todo Uno que no puede pasar 2 horas de la fiesta de Navidad rodeado de parientes, imagínense vivir todo en la misma casa. Sin embargo, el orden de esas organizaciones era estricto. Todo era cuestión de grados, de jerarquías inquebrantables, sujetas a las edades y al sexo, desde luego. Es decir, los más viejos eran los jefes de la familia y las mujeres estaban en un plano inferior. Los más jóvenes debían obediencia y respeto a sus mayores, ¿no? Según el código de los Tang, los que levantaban su mano a padres o abuelos, es decir, los que le daban un bollo. Nunca entendí cuando yo era chico esas palabras que mi abuela gustaba pronunciar, ¿no? Y contaban cosas que habían pasado. Entonces le levantó la mano. Y yo escuché, ¿qué tanto lío? Porque le levantó la mano. Quería decir mi abuela, en su lenguaje eufemístico, que le habían metido una piña a alguno. Es decir, los hijos que le metieron castañazo al padre o al abuelo merecían ser decapitados. Eran decapitados, porque los que lo merecieran, bueno, hay muchos que lo merecen. Los que golpeaban a sus hermanos o hermanas mayores, o sin H, los que golpeaban a sus hermanos o hermanas mayores debían ser condenados a 3 años de trabajo forzado. Aquellos que golpeaban a sus primos mayores recibían 100 golpes de bastón. No se le puede pegar a nadie, ni una. Un padre, por el contrario, ¿no? Un padre que quebraba los huesos de su hijo al administrarle un castigo demasiado fuerte merecía una pena menor que si hubiera hecho lo mismo a un desconocido. Es decir, que si tenía que romperle los huesos a alguno, rómpaselo a su hijo, que es más barato. Un amo que golpeaba hasta la muerte a su sirviente merecía 1 año de trabajo forzoso. En cambio, si un sirviente golpeaba a su amo, así fuera accidentalmente, Rolón, era condenado a muerte por estrangulamiento. Nada era más reprobable que un esposo que mostraba más afecto por su mujer que el necesario. El exceso es tan condenable como la escasez, decía el código Tang. Se decía que el justo equilibrio solo había sido alcanzado por los grandes sabios. El ser humano, en otro orden de cosas, no podía vivir aislado, en otro orden o en el mismo. Y así, cuantas más relaciones tuviera, más rica era su alma, y por carácter transitivo, más ricas eran las almas de sus familiares. Otra particularidad de las familias chinas era que no existían más de 30 apellidos.
Solo se podían crear lazos familiares con extraños, a través de, mejor dicho, era necesario un nombramiento para que entraras en otra familia, ¿no? Nombrar a otro hermano, etc. Bueno, un organismo tentacular la familia, por decirlo así. Es decir, en principio la familia china es expansionista. Las familias solo se reducían considerablemente por causa de fuerza mayor. Es decir, cuando crepaban todos. Se agarraba cataclismo, un terremoto, guerras, miseria, peste, paludismo. Ahí sí. Pero si no, la familia trataba como todo, ¿no? Trataba de no morir en lo posible. Eso ocurría en la China. Extrañas costumbres de la China. Tratar en lo posible de no morirse uno. Un hecho importante era el nacimiento. Sobre todo si se trataba del advenimiento de un hijo varón, ya que estos hijos estaban destinados a ocupar puestos de mando. Sin embargo, Rolón, no siempre los nacimientos de varones eran bien recibidos. A veces, en las familias pobres, era más conveniente tener hijas mujeres, ya que mientras para un hombre del pueblo era difícil encontrar un medio de vida, las mujeres no podían ser colocadas en familias ricas como concubinas, bordadoras, actrices, tañedoras de cítaras, jugadoras de ajedrez o cocineras. O por ahí un casorio, ¿no? También. Un casorio con un tipo más o menos acomodado. Entonces, bueno, la mujer pasaba a tener una situación superior. En las familias pobres, el nacimiento de un hijo de más era una catástrofe. El escaso patrimonio debía subdividirse en uno más y esto provocaba más pobreza. De modo que, hay que decirlo, ¿no? Terrible. Era muy frecuente el infanticidio. En el momento del nacimiento se tenía lista una cubeta llena de agua en la que inmediatamente se ahogaba el niño. Bañar al hijo se llamaba con todo cinismo este espantoso procedimiento. El abandono de niños también era frecuente, tanto que la Corte debió prohibir esta práctica en el año 1138. Refiriéndose a esto, Marco Polo, que llegó bastante después, al siglo siguiente, dijo: el pueblo humilde que no puede alimentar a sus hijos, los deja tan pronto nacen. Pero el rey, el emperador, los hacía recoger a todos, los alimentaba, y cuando un hombre rico no tenía hijos, iba ante el rey y se agarraba a tantos como quería. De esta forma el soberano criaba a 20.000 hombres y mujeres por año, que cuando crecían quedaban a su servicio. En Hancheu, en aquella ciudad que Marco Polo describe, que quizá tenía 1 millón de habitantes, o quizá no, en Hancheu se festejaba todo nacimiento, incluso antes de que éste sucediera. La madre recibía regalos, unas bandejas de plata llenas de arroz y flores envueltas en papel de seda. Una porquería, ¿no? Pero esto se hacía para ahuyentar a los malos espíritus, es decir, por razones estrictamente científicas. Además, se creía que este rito favorecía el nacimiento de los hijos varones, más allá de la estadística, que indicaba que nacían más o menos parejos. Se le daba una importancia extrema a la fecha y hora del nacimiento, porque, atención, Rolón, Yo que tengo que ver. claro, bueno, se decía que esta fecha tenía influencia sobre todo el destino de un hombre. Bueno, todavía creemos eso. Los nacimientos que ocurrían el 5º día de la 5ª luna, que era el día de fiesta de los animales dañinos quise decir, los que nacían ese día, digo, estaban predestinados al suicidio. ¿Quieres saber cuáles eran los animales dañinos? ¿Cuáles? El ciempiés, las avispas, los sapos, los escorpiones y la serpiente. Y nadie más. El gran poeta Qiu Yuan, poeta del siglo IV a.C., es decir, en otra dinastía anterior, se suicidó por esta causa. Se suicidó porque le dijeron que había nacido en un día en el cual quienes nacían estaban predestinados al suicidio. Curioso eso, ¿no? También los que nacían en estos días estaban predestinados a asesinar a su padre o a su madre, naturalmente antes de suicidarse. Sí, claro.
Atención las mujeres. Las costumbres al respecto eran muy severas respecto de ellas, ¿no? Se les exigía una irreprochable castidad. Bueno, la castidad suele ser irreprochable. Está bien. Está bien, lo que parece absurdo, ¿no? Irreprochable castidad. ¿Cómo le puede reprochar una castidad? Lo que le reprocharían sería la falta de ella. Pero a mí me parece que quiere decir otra cosa. Hay gente que piensa, yo entre ellos, que la castidad es reprochable. Así que lo que le exigían no era una castidad reprochable por mí, sino una castidad irreprochable por ellos. Antes del matrimonio, desde luego, no había que ser casta. Y una vez casada, fidelidad a su marido y sumisión a los suegros. Una basura, ¿no? El marido, sin embargo, era libre de adquirir una o muchas concubinas. Su esposa debía recibir a estas concubinas sin la menor actitud de encono. Que tal como les va, pase. Lee está en el fondo. A esta regla, que no sé cuál era, solo escapaban las mujeres de las regiones de Sucheu y de Hancheu, la ciudad mencionada. Las mujeres de estas ciudades eran tan hermosas y coquetas, tan hermosas, tan refinadas, que cuando sus maridos no podían satisfacer sus necesidades, se le permitía, solamente en atención a ese refinamiento, tener amantes, y a estos amantes se los llamaba maridos complementarios. Es una hermosa. No le gusta ese título de ya se está postulando. Tu marido complementario. Algunas mujeres entonces tenían 4 o 5 amantes, incluso había quienes vivían cerca de algún monasterio budista y se despachaban a todos los monjes uno atrás del otro. Si bien las mujeres no tenían ningún poder en la vida social, eran muy respetadas en Hancheu, Si algún hombre agredía, aunque solo fuera de palabra, a una mujer casada, sí lo castigaba con 200 bastonazos en las patas. En los brazos y en la espalda. La China, no en el sentido de la mujer, ¿no? Ahora pasamos de nuevo a referirnos a la nación. La nación china tenía una larga tradición entonces la mujer. Tenía una larga tradición en materia de técnicas sexuales. Ajá. No, es la nación. Bueno, de eso ya hemos hablado. Hemos hablado. Y ahí estaba el taoísmo. Sí. El taoísmo que decía que la técnica sexual conducía finalmente a la inmortalidad. Que la retención del líquido vital y las técnicas que permitían hacer durar las comisiones venéreas mucho tiempo, te hacían inmortal. O al menos en el barrio. Pero de eso ya hemos hablado. Cuando moría, luego la muerte, cuando moría alguno, toda la familia, todos los miembros de la familia estaban obligados, ¿no?, a entrar en un estado de postración, que estaba determinado por el grado de parentesco con el finado. Si el parentesco cercano, estabas ahí muy afligido, y si un primo lejano, te afligías más o menos. Pero en cualquier caso estaba totalmente prohibido todo tipo de regocijo. Y el que quebrantaba esta costumbre, es decir, el que contaba cuentos en los velorios, era ejecutado y sepultado boca abajo al lado de la tumba del finado. O sea, del primer muerto, ¿no? Sí. Así que todos se cuidaban de contar chistes en los velorios. Las ceremonias de los funerales tenían por objeto expulsar todas las impurezas causadas por la muerte y exaltar al difunto, transformándolo en ancestro, etc. Se gastaban fortunas, Rolón, en esta ceremonia, en los velorios. A veces estos gastos llevaban a la ruina económica a toda la familia. Como adquirir, por eso no se querían morir. Los terrenos eran muy caros, y comenzaron a imponerse las costumbres de cremación, así como salía muy caro enterrar un tipo. Entonces lo quemaban. Los que generalmente se hacían quemar eran los budistas, porque pensaban que las cremaciones tenían como fin una regeneración,
una especie de transmutación del cuerpo por medio del fuego, y algunos se hacían quemar vivos, y hemos oído hablar, no hace tanto, de algunos bonzos, que se inmolaban en ocasión de una dificultad. Algunos recordarán esto. Los monjes ascetas que morían entre las llamas, sentados con la postura de las estatuas de Buda y recitando textos sagrados, se aseguraban un renacimiento en un grado superior, si es que no directamente el nirvana, que era el campeonato, la Copa Libertadores del budismo. Una vez inhumados, los muertos, lamento decírselo, Rolón, siguen teniendo un importante lugar. Cada difunto está representado por una tableta. Tableta es nadie usa la palabra tableta, salvo para referirse al mejoral o al... que lleva su nombre y que se coloca en un altar ubicado en la sala principal de cada casa. Y se le rinden tantos honores que a los muertos en la China se les sigue festejando el cumpleaños como si estuvieran vivos. Después de tantos miles de años de historia china, se ha muerto tanta gente que hay cumpleaños todos los días. Todos los días, claro. Todos los días hay 3 o 4 cumpleaños. Así que se les va la guita en eso, ¿no? En el cumpleaños, hoy es el cumpleaños del finado tal. Finado Chien. El finado Li. Bueno, eso es todo lo que le quería decir acerca de la China. De breve pantallazo, nuestros viajeros que han pasado por Hancheu en el siglo XIII. ¿Usted a quién quiere dedicar? A las personas, Alejandro, que pueden salir de lo que se llama la neurosis de destino. Quiero decir, esto que decía que los que nacían el 5.º día del 5.º mes, estaban de la 5ª luna, perdón, estaban destinados a tal cosa, como podemos, y hemos citado hoy en este programa, que los que nacen en ciertas condiciones, bajo ciertas circunstancias, están condenados, ver un programa de están condenados a no entender la música clásica y a no entender la inteligencia. Bueno, los que pueden saltar gracias a su talento y a la mano o a la ayuda de alguien, y a los que ayudan a que la gente pueda saltar de esa neurosis del destino. Sí, la idea no es tanto obligar a la gente a que siga su destino, cual ocurre en las sociedades de castas, sino por el contrario, conseguir que la gente salte ese destino y que ese destino sea superior. No solo igualitario, superior. Yo creo que hemos nacido para ser felices. Parece una estupidez, pero a veces se olvida. Así que voy a dedicar esto, en otro orden, solamente para justificar el disco, a las muchachas de Hancheu que tenían muchos amantes, a los monjes, maridos complementarios, y no solo saltaban por encima del destino que les marcaba su nacimiento, sino por encima del destino que les marcaba su casamiento. Que es otra forma de marca del destino, acerca de la cual deberíamos meditar. Llamo también la atención sobre algunas personas que se relacionan con nosotros y que tratan de convertirse en el día de nuestro nacimiento. Es decir, tratan de indicar para qué hemos nacido. Guarda con esos novios que te dicen yo seré para ti, tú serás para mí, y ese vestido no te lo pones, y a fulano no me lo saludás, porque vos naciste el día que me conociste a mí, y a Dolina menos. Estas muchachas de Hancheu, estas muchachas tan refinadas, reciben como homenaje este tango que las alude directamente, que se llama Milonga Fina. Y tenemos la vieja grabación de don Jorge Vidal. Adelante.